Hermanos, buenos días a todos los que nos sintonizan desde acá, el norte en Estados Unidos, y buenas tardes a todos los demás que nos escuchan desde otros países. Perdonen la tardanza, estaba organizando ahora con lo de que todos trabajan desde casa, pues tenemos que compartir el- la casa y pues eh, estábamos acomodándonos, así que, pero sintonízanos siempre a las 10:30, los días jueves estamos por lo pronto, ese es nuestro horario para el estudio con ustedes. Estamos continuando la serie de la esperanza con la que este, nos proyectamos a estudiar el rapto, que es nuestra bendita esperanza, o como lo pone las escrituras, nuestra esperanza bienaventurada. Así que vimos por muchos meses la esperanza en las escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y pues hemos llegado ya en sí al momento crucial de ir eh, descubriendo las diferentes eh, circunstancias que envolverán al rapto, que es lo que esperamos en cualquier momento. Perdón, una de las cosas que el problema de estar afuera es los sonidos. Está el aeropuerto cerca de nosotros y pues se escuchan los aviones y también a veces la interrupción de las mascotas. Así que hermanos, les pido paciencia para eso y uh, concentración para no perder el enfoque. Así que hoy les tengo buenas noticias. Primero quisiera saber cómo les fue con este nuevo intento de poner las clases de Zoom o las reuniones de Zoom que estamos teniendo con el grupo. El beneficio de el Zoom es que podemos poner diagramas, podemos poner fotos, podemos compartir uh, información que podemos tener en la computadora, así que sirve más como una clase y hemos estudiado las resurrecciones. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes si fue fácil ver si los diagramas están claros, si se beneficiaron de esas clases para poder tener una idea, porque hemos agarrado un nuevo canal, o más bien como una nueva cuenta de Zoom donde podrán entrar hasta 100 personas. Entonces, más adelantito les voy a compartir cómo entrar, el enlace y el código, si acaso le piden. Es gratuito y está disponible internacionalmente, así que pueden acompañarnos diariamente. Los días lunes, de lunes a miércoles, tenemos la clase por Zoom. Y lo que nos gustaría hacer es invitarlos que nos acompañen. Tenemos un tiempo de oración donde se comparten las necesidades personales. Es más íntimo, aunque y nos podemos ver también, eso es lo bonito. Y así nos gustaría conocerlos. Si gustan acompañarlos, les vamos a incluir la información también. Así que todo esto como anuncios. También seguimos en el proyecto de vigor espiritual. Acuérdense en la fortaleza que viene del Señor, que es fortaleza espiritual y salud emocional con las promesas fieles de Dios. Es algo que el Señor nos usa para fortalecer nuestro espíritu, nuestras emociones, ¿verdad? Que estén alineadas con su voluntad. Así que gracias hermanos por apoyarnos, gracias por seguirnos. Hoy vamos a continuar con la idea del rapto, como les digo, con esa serie de la esperanza. Después de haber visto las resurrecciones y saber que nuestra resurrección es eminente, si hemos muerto en Cristo para vida, resurrección para vida, y si estamos vivos, una transformación instantánea para estar para siempre con el Señor. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender la clase y a glorificarlo a Él. Acompáñenme.
Bendito Señor, te damos gracias por nuevamente permitirnos estar, Señor, juntos para abrir tu palabra y edificarnos, Señor, con tus promesas. Señor, saber que tú no nos has dejado, tú no te has olvidado de nosotros, como muchos dicen que tu demora, ¿dónde está el cumplimiento de tu venida, Señor? Pero dice tu palabra que tú eres paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, a un acercamiento, una relación contigo. Gracias por tu paciencia, tu misericordia, tu gracia. Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu sea abriendo nuestro entendimiento, guiando nuestros pensamientos para entender tu mensaje, Señor, y recibirlo, receptarlo, Señor, atesorarlo en nuestro corazón y nuestra mente para no pecar contra ti. Todo esto pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Bien, las escrituras a través de los libros que la componen nos hablan de diferentes episodios de raptos, de personajes que fueron llevados al cielo como el Señor promete que lo hará con nosotros. El primer personaje que nos habla las escrituras es Enoch. Enoch fue raptado, Enoch fue trasladado, dice las escrituras, y no vio muerte. Es el primer caso de este evento que el Señor promete que será a nivel mundial para todos los creyentes que, que lo esperan, para todos los creyentes que están en relación con Él, que están en cercanía con el Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el carácter de Enoch y cómo su vida nos deja ideas de cómo serán los creyentes el día o cómo seremos, porque yo también me incluyo ahí el día que el Señor venga por nosotros. ¿Qué carácter ah, busca el Señor en sus hijos, verdad? Entonces, vamos a ver la historia de Enoch. Yo sé que en otras clases hemos topado esto de cómo interpretar las escrituras y exploramos un método que usaba el apóstol Pablo, que usó nuestro Señor Jesús, que los judíos lo llaman el midrash. El midrash es como capas de niveles de interpretación. Para el lado occidental, que pasa por pensamientos diferentes como influencia griega, de la sabiduría más bien occidental, no están familiarizados con el Midrash. El Midrash fue algo que diseñó el abuelo de Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo. Como le digo, son niveles de interpretación. Para ellos, por ejemplo, el primer nivel es lo que el lado occidental ha adaptado más comúnmente, que es nomás encontrar una enseñanza moral uh, en la historia. Por ejemplo, decir, seamos como David, porque David fue valiente y venció a Goliat. Y ahí es hermosa la enseñanza, pero es un nivel más enfocado en lo humanista, ¿verdad? Y ahora con la influencia de la psicología, de las corrientes de la meditación trascendental y cosas orientales, ¿no? Las predicaciones son más a ese nivel de tú puedes, tú es todo enfocado en lo humanista y se pierde la hermosura que está más abajo en los otros niveles. Adentro del Midrash, el segundo nivel es encontrar atributos de Dios en las enseñanzas. Sea cualquiera que sea, cualquier historia, encontrar cómo es Dios. Y ahí vamos descubriendo más hermosura, profundizando. Pero hay todavía más niveles. El tercer nivel es donde se encuentra al Señor Jesús o
cosas que Él haría por nosotros. O sea, hablando del Antiguo Testamento, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, ah, características de Jesús, su misión, su victoria y todo lo que Él logra. Esto en historias del Antiguo Testamento. Entonces, el Midrash tiene como un acróstico que dice que es la primera como una orquídea, que sí se encuentra en enseñanzas morales y también a veces espirituales en ciertas predicaciones. Y una orquídea es hermosa, pero el segundo nivel es un jardín de orquídeas, que es mucho más hermoso, ¿verdad? El tercer nivel es el paraíso, ya donde se encuentra el Señor Jesús. Y hay un cuarto nivel donde en este sistema de interpretación es donde hay cosas que el Señor no ha revelado, que guarda silencio y es más difícil este, eh, identificar o descubrir. Así que dentro de ese sistema, pues estamos analizando a Enoch para sacar a ese tercer nivel donde se encuentra al Señor Jesús y se encuentra su misión, se encuentra eh, sus logros, que vendría a ser el rescatarnos del futuro juicio que viene para este mundo. Entonces, vamos a empezar. Y la historia de Enoch la encontramos en el libro de Génesis, y algunas porciones pequeñas de las escrituras. A él no se habla historias muy largas, pero la primera porción está en Génesis 5, del 18 en adelante, ¿verdad? El papá de Enoch se llamó Jared y él vivió 162 años y engendró a Enoch. Acuérdense que estamos hablando de la época adámica todavía, es de donde la gente vivía cientos de años. Esto fue antes del diluvio. Después del diluvio hubo un cambio geológico donde el ser humano empezó a decrecer en su edad, en su tiempo de vida, ¿no? Puso el Señor los 120 años como un máximo. Los más vigorosos 80, y los que pasan de 80 pues es como una gran bendición porque está limitado la edad de la humanidad. Pero en los tiempos antes de Noé vivían mucho, y Enoch dice que fue engendrado, por el papá lo tuvo a los 162 años, pero vivió Jared después que engendró Enoch 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años. Noten, él es uno de los, después de Matusalén, uno de los que vivió más, incluyendo Adán. Adán vivió 950 años, Matusalén 969. Entonces ahí estaban cerca por unos cuantos años de haber sido los que más vivieron en la época antes del prediluviana, antes del diluvio. Ahora, Enoch dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Es muy interesante entender esto porque eh, algo pasa en la vida de Enoch a la edad de 65 años cuando tiene a Matusalén, y deducimos esto por el nombre que él le pone a su hijo, Matusalén. Matusalén quiere decir él muere y emite. Ahora, um, esto lo desciframos en otro estudio pasado, si mal no recuerdo fue en el estudio de Conociendo a Dios, pero cada nombre de la genealogía desde Adán hasta Noé tiene un mensaje evangelístico. Ah, Cuando conectamos los últimos, que son Matusalén y Noé, Noé quiere decir consuelo, paz. Entonces dice, él muere y emite paz, sería la conclusión del mensaje, pero empezando desde Adán, un hombre perdido, sí que cada nombre tiene un significado. Si lo desciframos, dice
a algo como un hombre perdido, hablando de la humanidad en pecado, pero después viene otro que cuando él muere va a emitir paz, o sea, está anunciando al Señor Jesús en los nombres de la genealogía adánica o adámica, como lo dicen en inglés, porque Adán termina con M en inglés, pero adánica en español. Así que Matusalén, algo, ese suceso que experimenta Enoch, él recibe una revelación del futuro en Cristo Jesús y por eso él llama a su hijo Matusalén. Él muere y emite, entendiendo que iba a venir un juicio, que iba a venir un diluvio, ¿verdad? Hablando de Enoch, que todavía está unas cuantas generaciones antes, porque es Enoch, Matusalén, Lamec, el papá de Noé, y Noé. Pero como Matusalén vive tantos años, llega a conocer a Noé y cuando él muere, viene el diluvio, como esa promesa de juicio que el Señor anuncia a Enoch a sus 65 años. Una de las porciones que confirman que es que Matusalén, perdón, que Enoch tuvo un encuentro, una revelación con el Señor, nos lo revela la carta del apóstol Judas, esa pequeña carta de un capítulo antes del Apocalipsis. Judas habla de que van a venir falsos maestros, van a venir engañadores, y él conecta en el versículo, déjeme ver, versículo, desde el versículo, ok, desde el versículo 12 para entender, dice, estos son manchas en nuestros ágapes, hablando de los engañadores, dice, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, o sea, siempre buscando el materialismo, satisfacción personal, haciendo uso de los creyentes, ¿verdad? Vemos tantos ministerios que avergüenzan, que estafan, que solamente buscan el beneficio personal. Y de estos profetizó, bueno, no me quiero adelantar, dice, estos son manchas y dice nubes sin agua, o sea que aparentan que van a traer vida, agua, y las nubes traen lluvia, tienen la apariencia, pero no producen vida espiritual en el Señor. Dice, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Okay? Hablando de los engañadores, de los falsos profetas que vendrían antes del juicio de Dios, ¿verdad? De los castigos que se merece la humanidad por su rechazo a Cristo. Miren el versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho y impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, Enoc, séptimo desde Adán, recibe una revelación tan lejana a su tiempo, imagínense, a miles de años después, porque él ve la venida del Señor Jesús a juzgar, pero ya viniendo con nosotros. O sea, el Señor le da una visión de los tiempos finales, ¿verdad? Y esto causa en Enoc un cambio en su vida, en su carácter, empezando desde poniéndole un nombre a su hijo de juicio. Él va a morir y va a emitir el diluvio, y también al mismo tiempo en la soberanía de Dios, en los nombres de todos los
de los de la genealogía un mensaje de esperanza, porque dice, él muere y emite consuelo si ponemos el nombre de Noé, consuelo o paz para la humanidad. Así que Enoch experimenta esta revelación que causa un cambio en su vida, porque nos dice Génesis o Hebreos más bien, déjenme ver, en el libro de Génesis dice, regresemos a Génesis capítulo 5 y vamos a ver el versículo 23, dice, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. En estos dos versículos, haciendo esa interpretación drástica de los niveles, podemos descubrir que ese caminar de Enoch, de acuerdo a las escrituras, no fue un caminar filosófico o espiritual como muchas veces nosotros podemos hablar y decir, oh, yo camino con Dios porque uno busca su voluntad o busca su gloria, ¿verdad? En el caso de Enoch fue un caminar físico, es una aparición pre encarnación del Señor Jesús. El Señor caminó con él, Enoch caminó, esa palabra caminó en el hebreo es literal, o sea, él gozaba de la compañía del Señor en medio de una generación perversa como era la de los tiempos de Noé, una generación violenta cuyos pensamientos eran de continuo en el mal. Así que muy interesante ver que esa cercanía que tuvo Enoch con el Señor Jesús, lo que se puede llamar una cristofanía, una aparición de Cristo antes de um, encarnarse. Uh, y no fue una vez, no fue 2 ocasiones, 5 ocasiones o 10 ocasiones, fue un caminar constante toda su vida, 300 años. Ahora, es interesante notar que a los 365 años, como un año completo para nosotros, el Señor se lo lleva, dice, y desapareció porque eh, el Señor se lo llevó. Y dice, exactamente, dice, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él es el primer caso de un creyente llevado vivo, o sea, que es algo que lo que el Señor promete, como dice el apóstol Pablo, toma de todas estas porciones y en esa manera de interpretar drástica que se busca en los niveles, dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, uh, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta, porque se tocará la trompeta y el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, resucitará a los muertos primero, pero luego nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, no precederemos, no nos vamos a adelantar, pero juntamente con los que sean resucitados, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Entonces, Enoch es el prototipo, es el, el precursor que nos anuncia cómo será esto, ¿verdad? El carácter de Enoch, él vio una revelación, creyó en el Señor, le creyó a él, caminó con el Señor toda su vida y el Señor lo lleva y desaparece para no ver muerte. Dice, y desapareció porque lo llevó, porque le llevó Dios, ¿verdad? Otra porción en Hebreos capítulo 11, donde se nos da la lista de todos los héroes de la fe. Enoch está en la lista y dice en el versículo 5, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa palabra traspuesto viene de la palabra griega, acuérdense que eso ya
siendo escrito en el Nuevo Testamento, que se usa el griego, es la palabra metatithemi. Meta quiere decir cambio y el cuerpo cambió su forma, cambió de lugar, fue transportado. Dice dos cosas, una que se pone en lugar de la otra. Él fue llevado, obviamente experimentó lo que nosotros vamos a experimentar para poder tener acceso a la presencia de Dios. Él pasó, dice un concepto de la palabra metatitemi es transferir, cambiar, sufrir una transferencia, ir o pasar, despertar o desaparecer. Así que es el mismo evento que nosotros vamos a experimentar. Así que Enoch es el tipo, es la tipología, es el ejemplo que Dios está usando una figura para proyectar al rapto, que sería el antitipo. El antitipo no es algo contrario, sino más bien en este sentido la palabra anti quiere decir uh, en lugar de, o sea, no contra, sino en lugar. Anti puede simbolizar en lugar de, y Enoch está haciendo el tipo de nosotros que vamos a tener esta misma experiencia si vivimos todavía, pero veamos el carácter de Enoch, lo que representa este tipo. Enoch para nosotros que somos el antitipo sería el rapto. Enoch fue rescatado antes que viniera el diluvio, que fue un juicio divino sobre la humanidad pecadora, humanidad ya completamente descontrolada, una humanidad ya irrescatable, o sea, que rechazó completamente la misericordia de Dios, porque Noé predicó por 120 años para anunciar este juicio, pero nadie le creyó. Así que Enoch en ese sentido nos trae esperanza porque Él fue rescatado antes que venga el juicio, ¿verdad? Y si Él es un prototipo de nosotros que seremos raptados, sea que vivamos o que muramos, y transformados, transpuestos de un lugar a otro, nos trae tranquilidad saber que es antes de que venga el juicio para la humanidad. También Enoch es un ejemplo de una transformación estando vivo, ¿verdad? Es algún milagro que el Señor hace en su persona para poder tener acceso a, al cielo de los cielos, a la presencia de Dios. Las escrituras nos dicen que este cuerpo no puede heredar la incorrupción. Esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad para poder ver a Dios y estar en la presencia del Señor. Así que Enoch es otra vez una tipología de lo que nos va a suceder a nosotros cuando el Señor venga. En un abrir y cerrar de ojos, algo rápidamente. Enoch caminó con Dios, literalmente él recibió la revelación, la creyó, ¿verdad? El Señor le dio esa oportunidad, igual que a nosotros, ¿no? Nos revela a través de la palabra. El Señor dice que antes habló a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, el sumo sacerdote, el que puede, el único nombre que puede salvarnos y nos revela lo que va a venir, lo que va a pasar, de lo que nos ha librado el Señor con su muerte, de lo que nos ha rescatado del poder del pecado, del poder de Satanás, nos ha libertado de la muerte eterna y nos rescata, ¿verdad? El Señor también nos revela a nosotros a través de la palabra, pero está en nosotros creerlo o no. En el caso de Enoch, él lo creyó y por eso dice, por fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, le creyó al Señor Jesús y esa fe lo llevó a vivir una vida de un gran testimonio porque las mismas escrituras dicen que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, vivió una vida para la gloria de Dios. Qué hermoso que el Señor escriba eso de nosotros en su libro, ¿no? Sandra vivió por fe y
tuvo testimonio de haberme agradado. Ponga su nombre, tú viviste de esta manera, de un testimonio, me agradaste y por eso fue traspuesto para no ver muerte, para no ver uh, el juicio, ¿verdad? Porque va a venir mucha muerte, mucho juicio sobre la tierra. Acuérdense que este mundo está bajo la maldición del pecado y el Señor tiene que restaurarlo, tiene que eh, reconformarlo, ¿verdad? Van a venir nuevos cielos, nueva tierra y va a haber mucho cataclismo, ¿verdad? Mucha muerte. Y podemos tomarlo, fue llevado, fue traspuesto para no ver muerte. Él personalmente no murió, ni tampoco vio la muerte que vino a través del diluvio, donde solamente 8 personas se salvaron, Noé y su familia. Así que Enoch es ese reflejo del tipo de carácter de persona que el Señor está buscando, gente que le crean a Él, que tengan la fe de Jesús y que vivan vidas de buen testimonio para la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Enoch caminó con Dios toda su vida, 300 años, los primeros 65, a los 65 tiene a su hijo Matusalén y vive los 300 años agradando a Dios. Enoch caminó con Dios con una relación estrecha con Jesús. El Señor también nos enseña a través de Enoch que tuvo una relación consistente y permanente, ¿verdad? No como las escrituras hablan del hombre de doblemente, ¿verdad? Que es llevado por todo viento de doctrina. Un día cree en Jesús, un día cree en sí mismo, otro día cree en Jesús, otro día se va para otra idea, ¿verdad? Está llevado por toda onda de falsas doctrinas, ¿verdad? Y el Señor Enoch es un ejemplo de alguien persistente en su fe, ¿verdad? Acuérdense que vivió en un mundo contaminado, un mundo completamente adverso y contrario a Dios, ¿verdad? Entonces, él permaneció, fue fiel a su fe, a su Dios, a su Salvador. Una relación consistente y permanente. También vemos que Enoch predicó y anunció la venida del Señor miles de años atrás, ¿verdad? Siquiera unos, uh, diría yo, casi unos 7,000 años atrás, mínimo, ¿verdad? Enoch anunció el fin, se le reveló la victoria de Cristo en su venida, como Él viene con sus santos, cientos de millares, miles de millares, dice la palabra, centenas de millares, para hacer justicia en la tierra, ¿verdad? Algo increíble que desde el principio, en realidad, desde el principio se dice en las escrituras, Dios nos anuncia el fin para que creamos que Él es Dios. Nadie puede hacer esto, anunciar desde el principio el fin, lo que va a pasar. ¿Quién nos puede decir ahorita qué va a pasar de aquí a mañana o de aquí a un mes, ¿verdad? Y el Señor desde el principio, prácticamente desde los tiempos de Adán, anunció el final para que creamos que Él es Dios. Ninguna otra religión puede anunciar proféticamente con 100% de exactitud y detalle lo que va a suceder. Jesús es el Dios encarnado, profetizado por Él, por las Escrituras. Así que no fue partidario de este anuncio. Él fue un profeta que anunció la venida del Señor, anunció el juicio, anunció la venida del Señor para que la gente no se pierda, pero lamentablemente la gente no le creyó. Asimismo, en nuestros tiempos, Enoch representa el carácter que tiene que tener el creyente de ser un mensajero del juicio que viene, a ser un mensajero de el escape que podemos tener a través del sacrificio de Cristo y la fe en Él, un mensajero de esperanza de que podemos salir
antes de que venga estas situaciones tan, dice las escrituras que va a ser una tribulación cual nunca ha venido a la tierra. Entonces, igual que no, podemos tener esa misión de alcanzar a otros con el evangelio de poder en Cristo Jesús, evangelio de cambio, evangelio de salvación. También Dios le anunció a Enoch no solamente la destrucción del juicio que vendría, sino que le anunció su rescate personal, ¿verdad? El de Enoch. Enoch iba a irse, ¿verdad? Y eso lo llevó a vivir una vida consagrada al Señor. Así que en esta tipología podemos ver la proyección, ¿verdad? Cómo Enoch y sus circunstancias personales, familiares, culturales, sociales, influyen en cómo será nuestro rapto personal, ¿verdad? Un tiempo donde la gente está contaminada, está lejos de Dios, donde todo pensamiento es de violencia, de pecado, muy similar a nuestros tiempos, ¿verdad? Podemos sacar esas conclusiones para que el Señor nos deja como pistas, ¿verdad? Para los buenos investigadores por eso el Señor dijo, escudriñen las escrituras, ahí me van a encontrar. Y qué interesante, en poquitas líneas de genealogías podemos encontrar el mensaje del Evangelio, como le digo, como les comparto, aún en los nombres, desde la genealogía de Adán hasta Noé, si desciframos los significados de cada nombre, vamos a encontrar el mensaje de la venida de Jesús y como dice Matusalén, él muere y emite, y el nombre de Noé, consuelo, paz. Hablando de nuestro Señor Jesús, cómo Él rescata a la generación adánica, nosotros los humanos, prometiéndonos una vida nueva, una vida cambiada, no solamente en este mundo, pero en el momento que seamos trasladados, transformados en un abrir y cerrar de ojos en la presencia del Señor. Así que hermanos, los animo, el Señor viene pronto, seamos como Enoch, ¿verdad? Llenos de fe en Jesús, uh, llenos de esperanza en su palabra, en sus promesas de juicio y de escape, de rescate. Seamos como Enoch, alcanzando a los que nos rodean con el mensaje del Evangelio de poder. Y seamos como Él, que caminamos cercano con el Señor, esperando el día que Él nos lleve con Él. Vamos a orar. Amado Señor, te damos a ti toda la gloria y la alabanza porque tú eres perfecto, Señor, poderoso, eres verdad, verdadero. Como dice tu palabra, vendrás con una escrito en tus muslos, esto que dice fiel y verdadero, el alfa, el omega, el principio y el fin, la razón de nuestro existir. Señor, gracias porque has tenido compasión de la humanidad, de tu creación, Señor, y no has querido que perezcamos, Señor, pero has dado una salida a través de la fe en Cristo Jesús, un rescate poderoso de las garras de nuestro enemigo. Señor, gracias porque podemos irnos contigo, Señor. Te esperamos, Maranata, Cristo viene. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en ti, en una relación contigo, Señor, teniendo buen testimonio para con los de afuera, Señor, amándolos y dándoles la esperanza que tú nos has dado a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz y poderosa, que penetra, Señor, para convertirnos, a partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Señor, y discierne
las intenciones del corazón, de la mente. Señor, gracias porque en ti podemos tener, Señor, esa, ese milagro, el ser nuevas criaturas y estar contigo para siempre. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo que nos das de estar juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo. Nos vemos aquí en la próxima semana o el día lunes si nos siguen por Zoom. Bendiciones.